Bueno, ya empezamos ya a la conferencia. Muy buenas tardes nuevamente. Espero que todos ustedes tengan muchísima salud, al igual que su familia. La idea de esta conferencia surge de la última conferencia que di hace un mes y medio, relacionada con los recursos humanos y como socio de la empresa. Y de ahí surgieron muchas preguntas. Este es un tema que a mí me apasiona, que es el modelo de negocio, que es la organización, reorganización, la reinvención de la misma y lo que implica con los recursos humanos. Antes de iniciar, quiero agradecer a la dirección de CEUP por esta nueva oportunidad, al igual que a los directores académicos de CEUP por brindarme también estas facilidades de poder conversar con ustedes por una hora. La conferencia la vamos a establecer en media hora más o menos conceptualmente, es decir, la exposición mía, y dar una media hora para preguntas porque considero que seguramente habrán muchas de ellas. Un elemento importante es que CEUP tiene una misión y visión, y yo siempre asocio lo que yo he trabajado con CEUP con su misión y su visión. El primer elemento que tiene CEUP como misión es la excelencia profesional. Creemos que esta conferencia tiene elementos de excelencia porque buscamos el mejor esfuerzo en las condiciones que uno trabaja. Eso es número uno. Número dos, hay una mejora competitiva para los estudiantes. ¿Por qué? Porque en la medida que el conferencista le da elementos reales y conceptuales, le permite mejor su formación. Porque al final, las personas que me están escuchando van a ser los líderes del futuro. Yo soy de otra generación y yo estaré un tiempo más. No sé cuánto, pero un tiempo. Y la visión, que es muy importante, es apostar por los alumnos para que tengan una calidad de vida, tanto personal, profesional, como intelectual, y que le permita en el mundo laboral esa formación, tener las competencias para que tengamos un mercado laboral complejo, tanto por las exigencias de la misma organización o empresa, pero también por las habilidades y competencias que te da la formación académica, que en este caso CEUP las brinda como institución académica de posgrado. Pues bien, dicho todo esto, comenzamos ya a la voy a hablar primero del lado derecho, que es el highlight, que es que las empresas tienen tres elementos fundamentales hoy: ser sostenible, o la supervivencia, o la rentabilidad, o las tres. Pero para ello requiere tener unos planes de contingencia. Si esos planes de contingencia, trabajando con acciones importantes y urgentes, difícilmente podrán lograr ser sostenible, rentable y superviviente en un contexto complejo como el que estamos viviendo. Nuestro objetivo, ¿cuál es? Que el participante en esta conferencia virtual, tengamos una serie de programas y medidas y actividades reales que le permitan recomendar o hacer en la empresa o el emprendimiento en el cual trabaja. Otro elemento importante, bueno, yo soy una persona con 40 años de experiencia, que más o menos conoce algo de recursos humanos, de organización, de modelo de negocio, y que creo que la mejor forma de ser trascendente en la vida es enseñar lo que uno sabe. Vamos entonces ya a la conferencia. Yo este contenido, que es un esquema, que puede ser un índice, como esto es una parte educativa, pedagógica hacia el estudiante, como pueden ver ustedes, que el índice está en forma de sistema. Porque lo que yo quiero que ustedes entiendan es que el elemento fundamental para resolver las situaciones, en cualquier situación, es una visión sistémica, holística, si usted lo quiere ver. Entonces tenemos el impacto que tuvo la pandemia, dónde estamos en este momento, cuál es el motivo de la empresa en este momento para resolver, si es sostenibilidad, si es supervivencia o rentabilidad. Las tres preguntas que para mí son clave y fundamentales, que son muy poderosas o potentes, y las cosas que debe hacer la empresa en una forma diferente, donde hay iniciativas de recursos humanos, y vamos a hablar del teletrabajo porque ahora se está utilizando mucho, y vamos a hablar de las fortalezas y las áreas de mejora de ese concepto denominado teletrabajo. Una vez terminado eso, vamos a ver una sola lámina con la visión holística. Vamos a ver todo en una sola lámina. Bueno, el impacto del coronavirus realmente se orientó a tres variables: hacia la persona, hacia la empresa y hacia la sociedad. Hacia la persona, ¿por qué? Porque es un virus que nos afecta a nosotros, nuestro sistema biológico.
Y ese sistema biológico afecta a ¿cuál? La confianza, que es la capacidad que tiene una persona en confiar en el otro, en creer en el otro. El problema del contacto, aquí se habla de contacto social y no es así, es contacto físico. Los contactos sociales se mantienen, el problema es el contacto físico y el sentido gregario, porque las personas, como naturaleza humana, buscan estar en grupos. Y hay un nuevo elemento que es la incertidumbre personal. Que esta incertidumbre personal siempre hemos tenido, porque no sabemos hasta cuánto vamos a vivir. Pero lo que sí estamos claros es que esa incertidumbre hay que generar certidumbre. Hacia la empresa, porque determina un cambio de paradigma. Hay en algunas empresas hoy sí hay un parálisis organizacional, hay un desempleo coyuntural y podemos hablar que en este momento se están hablando, para este momento, más de 400 millones de personas desempleadas en el mundo. Tenemos en el mundo 3.300 millones de personas que trabajan, de las cuales pareciera ser que lo que está afectando es a 2.500 millones de personas potencialmente afectadas por esta situación. La pregunta es qué hacer para resolver el problema. Y a la sociedad, porque indudablemente, y lo podemos ver a nivel de las noticias, independientemente de que estemos en España, o estemos en México, o en Colombia, o en República Dominicana, o en Argentina, Chile, Perú, es que la sociedad se ve afectada porque afecta a la persona, porque la suma total de la sociedad son las personas. Entonces, claro, al afectar a la persona, afecta todo tipo de organización que implique la persona. Estamos con el tema de la incertidumbre, las conductas reactivas de unos dirigentes para asumirla y las conductas proactivas que lo podemos ver en el lado de las personas que atienden la asistencia médica, médicos, enfermeros, los policías, los guardias nacionales o civiles de acuerdo al país donde estemos, las personas que trabajan en los supermercados, etc. Igualmente el comportamiento que se observó, por lo menos en Italia, en España y en otros países de Europa, como la sociedad civil aupaba, apoyaba, motivaba, reconocía la labor de las personas que estaban participando para enfrentar esta pandemia. Y siguiendo este tema, vamos a encontrar dos visiones, una visión muy optimista y una visión menos optimista. Voy a empezar por la derecha. Hay una mayor conciencia de entender que el problema no es individual, sino colectivo. Pero hay otra visión menos optimista, que es que la responsabilidad no se ve a largo plazo y no hay una relación con la sinergia de otros. Es decir, hay sociedades, hay países donde se quedan comisiones, pero las comisiones realmente no se ve una sinergia para resolver los problemas. Es más, los actores que participan no son los actores que deberían de estar. Otro elemento positivo es que, bueno, todos somos afectados y todos somos parte de la solución. Aquí en este momento, TEOP está participando a través de este tipo de conferencias que ha dado varias sobre esta pandemia para participar en la sociedad. No la sociedad solamente española, sino en todas aquellas personas donde viven. ¿Cuál es lo que está pasando? Que, bueno, hay muchas restricciones en la parte menos optimista, porque la gente está trabajando en conceptos de ganar yo y que el otro pierda. Hay una conducta donde la empresa privada está asumiendo un protagónico que debe ser siempre, porque inclusive en Europa muchas cosas que no hacían, por ejemplo, ensambladoras de coches, pues estaban haciendo algunos instrumentos mediante los cuales permitía que los médicos podían activar la parte respiratoria. Y también hay algunas conductas que se están viendo recientemente, después que esta pandemia está minimizándose, pareciera que estuviéramos el primer día de la vacación. Entonces, hay comportamientos de contradicciones totales que podría generar una situación a favor o en contra de un rebote de la misma. Bien, vamos a hablar del tema que nos interesa, la empresa. El objetivo de esta conferencia es cuál es el motivo real y cómo ese motivo real afecta a mi empresa. Debemos definir los objetivos situacionales, la empresa. ¿Cuáles son los objetivos que en este momento la empresa necesita definir para poder resolver su problema? ¿Qué quiere? ¿La supervivencia, la sostenibilidad, la rentabilidad o todas? Pero para poder hacer las tres necesita unos objetivos claros y un plan que me permite llegar a cada uno de esos objetivos trascendentales en este momento para la empresa. El para qué ya lo sabemos, es para poder subsistir, para que la empresa pueda trascender en el día a día, para que la empresa pueda tener
30, 40, 50, 80, 90 años. Pero para ello requiere establecer el diagnóstico. Y muchas veces el diagnóstico necesario o importante no lo hacen realmente la gerencia. La gerencia muchas veces se va de acuerdo a los síntomas que observa y por ahí se lanza. Está bien, es una alternativa. Pero la alternativa es que tú, en la medida que hagas las preguntas oportunas, tendrás las respuestas oportunas. Bueno, ¿cuáles son esas preguntas oportunas? ¿En qué le afecta? ¿Cómo le afecta? ¿Dónde y cuándo? ¿Todo lo afecta en la organización? ¿Hay elementos de la organización o la empresa que el tenerlas me ayudan o no me ayudan para enfrentarme al problema? Bueno, las empresas sabemos que pueden ser de servicio, de producción, privada o pública o mixta, que pueden ser transnacionales o pueden ser nacionales, que pueden ser grandes, pequeñas o medianas, que pueden tener complejidad en sus procesos, pueden, por su naturaleza, pueden ser territorios de un nicho muy concreto en el mercado, o puede ser un nicho muy amplio a nivel mundial. Bueno, pero la pregunta que hay que hacerse en esas situaciones es que dónde afecta, si me afecta en mi propuesta de valor, en mi estrategia, en mi proceso, en mi conducta de la gente, en mi propia cultura, en mi negocio, en mi tecnología, en el ambiente, es decir, en el modelo de negocio. Pero eso está asociado a cada una de las organizaciones y colocamos una serie de departamentos, organizaciones, como lo quieran llamar, que de alguna forma afectan producción, servicios, recursos humanos, finanzas, sistemas, seguridad, logística, distribución, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta, porque me puede afectar en un determinado departamento, pero no solamente que me afecte el 100% en otro. Por eso que el diagnóstico es fundamental. ¿Cuáles son las tres grandes preguntas? La pregunta es qué cosa hizo la empresa antes del impacto. ¿Y qué cosa yo no hice antes del impacto? Porque esa es la gran pregunta. Hay muchas empresas que hicieron las cosas muy bien antes de, y hay otras empresas que no han hecho absolutamente nada después de o antes de. Entonces, ya ahí hay un tema a revisar. Y ahora, la gran pregunta poderosa es qué cosas tengo que hacer diferente a lo que yo realmente he hecho en la vida. Porque muchas veces, para poder llegar a una situación de tanta complejidad, seguramente hay una respuesta diferente a la respuesta de ayer. O también puede haber respuesta de ayer que si las cosas funcionan, pues no las toca. Es decir, las cosas cuando funcionan no se cambian, no se tocan, se pueden mejorar. Continúo. En las tres preguntas poderosas, bueno, una empresa puede haber hecho su buen modelo de negocio, su cultura organizacional, puede desarrollar innovación y tecnología, que ahora todo el mundo habla, es que deberíamos haber hecho. Yo tengo conocimiento de muchos países, tanto latinoamericanos como España, y Portugal, Italia, y Grecia, etcétera, que hace 40, 30 años, es que deberíamos meternos en la tecnología, deberíamos. Ya han pasado muchos años y no nos hemos metido y ahora, cuando requiere un sistema productivo diferente, pues ahora no lo tiene, ahora tiene de servicio. ¿Y cuáles son las relaciones con mis proveedores y mis clientes? Que eso es muy importante en este momento. Y vamos a ver por qué. Hay empresas que se han dedicado a lo importante y hay otras que se han dedicado a lo urgente. Hoy, en una crisis como la que estamos viviendo, es muy fácil observar que como en las crisis las costuras se ven, fácilmente se dedican a acciones de urgencia y no de importancia. Hay acciones que son urgentes e importantes y hay acciones que son importantes pero son urgentes. Pero si no se tienen esas acciones importantes, por muchas acciones urgentes que tú haces, lamentablemente llegas al caos o no llegas a resolver el problema. ¿Bien? Continuando, la tercera pregunta, que es la más poderosa o la más potente, es que consideramos que hay 5 variables que podrían facilitar, ayudar a hacer ese diagnóstico y ese plan de acción. Tenemos el liderazgo gerencial, por dar un nombre, porque en este momento, para que las cosas funcionen, definitivamente hay que tener un liderazgo bien claro. No solamente que tú tengas por atribuciones del estatuto o de la empresa que tú seas director, no. Es que en este momento hay que ser también líder, porque hay que motorizar, hay que establecer, hay que desarrollar, hay que incorporar, hay que negociar con partituras que lo vamos a ver seguidamente, que a veces no están escritas, pero hay que escribirlas nuevamente. Tenemos la variable de la organización como un todo, sus procesos, sobre comunicación y sobre conducta. Las nuevas partituras son fundamentales en este momento. El teletrabajo no puede ser una moda, tiene que ser una necesidad organizacional que me resuelva un problema. No solamente porque sea una moda, no. Hay empresas que lo pueden hacer
y hay empresas que no lo pueden hacer porque sus procesos operacionales, sean de producción o de servicio, no me lo permiten. Ahora bien, estamos entre la incertidumbre y la estabilidad. Es muy difícil obtener la estabilidad, 100%, y también es muy difícil tener una incertidumbre de 100%. Lo que hay que buscar es cómo reduzco yo esa incertidumbre que me está afectando mi organización, mi sistema, mi forma de conducir la empresa y mis trabajadores, para desarrollarlos hacia la estabilidad. Es decir, a que pueda haber un piso de certidumbre, repito, que me permita desarrollar las acciones mediante las cuales considero que me van a ayudar a resolver el problema que tengo por la pandemia. Continúo. Vamos a la parte de la sostenibilidad exitosa desde el punto de vista del liderazgo gerencial. Moderar la conducta es que tiene que ser congruente la gerencia entre lo que dice y lo que hace. No puede pedir ciertas cosas si no lo hace también la gerencia o el liderazgo o los directores o como quieran llamarlo ustedes. Tiene que haber congruencia. Nadie puede pedir lo que no da. ¿Vale? Lo segundo, definitivamente hay que establecer o nuevos modelos de negocio, o reinventar nuevos modelos de negocio, o mejorarlos. El gran problema es que muchas de las empresas no tienen modelo de negocio, por lo menos conceptualmente establecido, que eso permea la conducta de los trabajadores. Y las decisiones tienen que tener una relación de costo-oportunidad, definitivamente. Hay decisiones que pueden afectarme en el futuro cercano o mediano plazo, o hay decisiones que hoy son importantes y me van a facilitar gran parte el futuro de la empresa. Sobre comunicación. La comunicación tiene que ser congruente y tiene que ser genuina. Muchas organizaciones no comunican, no establecen, no informan. Conozco algunas que sí están comunicando, están explicando. Antes del teletrabajo como modelo, pues hizo todo un análisis para llegar al teletrabajo. Y así tiene que ser. La energía con el stakeholder, que es interna y externa, es fundamental. Esa sinergia tiene que desarrollarse. Si yo no tengo relaciones claras con los proveedores o con los clientes, ¿cómo me va a permitir en este momento solicitar el diferimiento de préstamos o de deudas que yo tengo? Las cuentas por pagar. Y el marketing para mí en este momento es fundamental porque los sistemas hoy que tenemos en su gran mayoría tecnológicos nos permiten que tiene que estar visible en el mercado, en el negocio. La organización tiene que formular un plan global y sectorial, por gerencia, por unidad, por proceso, por departamento, como quieran llamar, pero con el corto, mediano y largo plazo. O sea, no ver solamente esto como una crisis que va a durar hasta que tengamos la solución médica. Podremos tener la solución médica en septiembre, en diciembre, pero aquí van a haber consecuencias que pasen en el 2020, 2021, 2022 y no sé si siguen. Fíjense que esto es muy importante. Una cosa es tener las vacunas para resolver el problema de la persona que me afecta a la organización y la sociedad, pero hay un evento real, es el impacto de esa pandemia a la organización. Otro elemento importante es la revisión de la estructura organizacional. En este momento son muy piramidales la mayoría, y en este momento tú tienes que trabajar por grupos de proyectos. Y ese grupo de proyectos me van a ayudar mucho a facilitar e incorporar las mejores competencias que yo tengo en la organización para resolver problemas. Es decir, hay gente que puede estar en producción, que pueden facilitar su conocimiento a la gente de finanzas, o de la finanza a producción, o a servicio, o a suministro, por ejemplo. La estabilidad de los nuevos tiempos, ¿sí? Porque es que los nuevos tiempos son siempre. Los nuevos tiempos hay que adaptarse a las circunstancias, y la sociedad latinoamericana, como la española en este caso, en esta situación de la pandemia, ha mostrado una serie de valores que lo vamos a ver en la segunda página, en la próxima lámina, donde nos va a permitir ver cómo el comportamiento de una sociedad se puede trasladar en ese comportamiento organizacional, porque la gente que trabaja en la empresa también vive en la sociedad, por lo cual es muy fácil conectar esos nuevos paradigmas, esos valores, esos modelos de pensamiento de la sociedad a la organización. Y la seguridad de las personas, igualmente, que eso es clave, igualmente las instalaciones como el ambiente, y ahora hay una serie de decretos aquí en España para utilizar
las pajitas que son para los refrescos, las cuestiones de plástico, los vasos, etcétera, los cubiertos. Ya la sociedad está minimizando ciertas cosas que me afectan el ambiente, como también yo tengo que manejar mi sistema de producción de línea continua, cómo la manejo para que haya seguridad del 1 y 2 metros que me pide los procesos sanitarios. Bueno, y sobre el proceso, bueno, la evaluación del proceso que me agregue valor o que me mantenga valor. No solamente que me agregue valor, sino que también me mantenga valor. Porque si yo me voy a dedicar solamente a que me agreguen valor, todos esos procesos de apoyo a esos procesos medulares, pues básicamente no me va a generar una situación que me facilite que esos procesos medulares agreguen valor. En otras palabras, yo puedo tener producción y, y ventas, por ejemplo, comercialización, y lo puedo tener el 100% organizado, de todo el punto de vista. Pero si los procesos de apoyo no acompañan realmente en esa carreta, ellos pueden ser los caballos que tienen la carreta, pero si esa carreta que tiene esos procesos de apoyo no están alineados a esos procesos, pues básicamente los resultados no van a ser buenos. Y bueno, la evaluación de la estructura, pues doblemente financiera, cuáles son los pagos que tengo que hacer, cuáles son los que puedo diferir, quiénes son los que me deben, cómo puedo renegociar, yo necesito cash, o sea, necesito dinero constante y sonante, cómo voy a manejar los costos, revisar continuamente si los costos me dan pérdida, que eso es un elemento muy importante que la gente no entiende muchas veces. Si el costo no da pérdida, no habrá ganancia, pero tampoco hay pérdida. Es como ahorita sí estamos hablando que si el vaso está medio lleno, medio vacío, bueno, yo prefiero que el vaso esté medio lleno en este momento. Y estudiar opciones por tener capital de trabajo a nivel de préstamos, que ahora los estados, en este caso la Comunidad Europea, va a prestar dinero con excelentes condiciones a los países, como el caso de Estados Unidos para su propia empresa, como en otros países, como México, como Brasil, para otras empresas de esos países, para facilitarle capital de trabajo debido a los 2, 3, 4, 5 meses que ha tenido una situación difícil financiera para poder resolver sus problemas de capital de trabajo. Bien, vamos sobre la conducta. Y la conducta, hay dos elementos que vamos a ver. Uno sobre la conducta como tal, que es que hay unos nuevos valores, como el de la confianza, la solidaridad y reconocer. La sociedad española, portuguesa e italiana han reconocido a los actores verdaderos que han enfrentado esta pandemia. Lo han reconocido de diversas formas. Pues bueno, esos valores de confianza que es fundamental, el ser solidario y el reconocer al otro, pues son fundamentales y son trascendentales que se pueden transferir fácilmente a la empresa. Y los modelos mentales, ¿cuál es? Primero, prevenir. Aquí nadie aparentemente veía que las cosas iban a ocurrir hasta que ocurrieron. Y una de las cosas que tú tienes planificación estratégica, sea a nivel de empresa o a nivel de país, es para visualizar escenarios que pueden ocurrir. Otra cosa importante es que hay que hacer más con menos, es decir, con menos presupuesto, pero mejores resultados. Trabajar con el otro, no para el otro, sino trabajar con el otro en el sentido de lograr un trabajo en equipo que me permita a mí facilitar resultados colectivos y sentirse que eres parte de un todo, o sea, ser parte de la empresa, que para mí es importante trabajar en esa empresa. Y de la competencia dura y blanda, hay un liderazgo transversal donde tú necesitas que haya gente en toda la empresa que sea líder, el líder a nivel bajo, a nivel medio, a nivel alto, porque puede tener un líder alto, pero si eso no permea hacia abajo, difícilmente se puede dar los cambios que tú necesitas. Después, el crisis es un elemento que me va a permitir oportunidades o amenazas. Parece mentira. La crisis puede ser una gran oportunidad para establecer nuevos negocios. Y de un concepto de la transformación continua de que todos, igual que las células nuestras se están cambiando continuamente, pues nosotros tenemos que trabajar bajo un concepto de ese llamado estado de comodidad que todo el mundo habla, bueno, sentir que hay que ser un poco menos comodidad y tener situaciones que me permitan a mí ver las cosas con diferentes perspectivas y con diferentes áreas. Establecer indudablemente la sinergia internacional, es decir, todos los departamentos, así como todo para uno y uno para todos, y la flexibilidad organizacional. No cabe en este momento organizaciones rígidas. Tengo que sean fáciles, no simples, sino fáciles.
Y fortalecer el trabajo en equipo, por supuesto, trabajar con la fortaleza de la gente, no con las debilidades. Y aprender a pedir apoyo, pedir colaboración y asumir en equipo todas las respuestas. Bueno, una vez que hemos trabajado con la conducta, vamos a dar algunos elementos fundamentales de cómo estamos desarrollando, cuáles son las acciones que puedan minimizar tanto a la empresa como a recursos humanos. Anticipar el riesgo de contingencia, eso es clave para tanto a nivel personal como a nivel de la empresa. Ahí es el plan de seguridad. Yo les pregunto a ustedes, en este caso, ¿su empresa tiene cuántas personas han tenido situaciones cardiovasculares en el pasado? ¿Han tenido problemas respiratorios? Por ejemplo, ¿cuántos de ellos han tenido hipertensión? Porque pareciera ser que el virus afecta ciertas patologías que tienen cierto tipo de personas. Entonces, muchas empresas no tienen claramente cuáles son, si esas personas que yo tengo en mi nómina tienen una situación parecida. La aseveración de higiene industrial es clave en este momento, porque hay que hablar del riesgo, porque estamos hablando de que la gente, además de ponerse los lentes y las botas y el casco en el trabajo, también requiere ponerse otros comportamientos, como lavarse las manos, ponerse la mascarilla, etcétera, para evitar situaciones que puedan generar problemas al corto, mediano. Y los equipos de protección, como lo podemos tener en láminas, nosotros estamos en una lámina que lo buscamos muy, es lavarse las manos. Ustedes se acuerdan cuando niños, lavarte las manos siempre, hijo, porque siempre el 70-80% de la mayoría de las enfermedades, las manos facilitan porque nos tocamos la cara, la boca, la nariz, los ojos, y eso facilita por tener mucosa que nos enfermemos continuamente. Bueno, hay que considerar las nuevas formas de organización. Y voy a empezar por el último, reubicación de los trabajadores con competencia. ¿Qué significa esto? Yo puedo ser vicepresidente de una empresa, pero si soy el que mejor maneja estado financiero, en inflación o en situaciones de complejidad, pues yo pasaría de vicepresidencia a un puesto especialista tranquilamente al área financiera, porque en ese momento se me requiere. Es decir, vamos a trabajar con un concepto diferente, es decir, vamos a reubicar a los trabajadores en función de las competencias que tuvieron o que tienen, que me van a ayudar a resolver la situación que tenemos en este momento. Otro concepto es la flexibilidad. Estoy empezando de abajo hacia arriba en la categoría, en la segunda categoría. ¿Por qué? Porque si tengo una empresa de varios turnos, por ejemplo, de 8 turnos, o sea, de 8 horas, 8 horas y 8 horas, y de 3 turnos, a lo mejor yo podría establecer un cuarto para no votar gente, para no sacar gente de la empresa. Entonces, ¿qué podría hacer yo? Establecer 4 turnos de 6 horas, 6 horas, 6 horas, 6 horas. Ah, que seguramente hay 2 horas que no se van a cobrar, seguramente que sí. Bueno, hay que negociar con el sindicato y con los sectores políticos para modificar la ley, porque sabemos que a veces cuando te cambian las condiciones laborales, de acuerdo a las leyes orgánicas de trabajo que tenemos a nivel hispanoamericano, eso implica un despido indirecto. Entonces, pero sí, pero en este momento yo prefiero, y para ser muy claro lo que voy a decir, desayunar y cenar, que no desayunar ni tener comida o almorzar, como se dice en América Latina, o cenar. Es decir, yo creo que eso es de lógica, ¿no? Y hay que tener el trabajo como una opción válida, eso lo vamos a ver en la página siguiente, y evaluar la estructura y los procesos. Hay que evaluarlos, pero los procesos bien, cuáles son los insumos, cuáles son los productos, cuáles son los clientes, cuáles son los proveedores, qué me dan, qué no me dan, qué puedo reducir, qué no puedo reducir, qué puedo ampliar, qué no puedo ampliar, etc. Y trabajar por proyectos. En este momento creo que es importante donde hay un espíritu colaborativo, nutritivo, de coherencia organizacional entre lo que se pide y lo que se hace a través de un liderazgo comprometido, un liderazgo itinerante que esté dentro de los procesos, no en la oficina, para poder establecer. ¿Qué conducta? Bueno, las conductas que hablamos antes. La conducta de la ética, que es muy importante en este momento. La ética, la justicia, la confianza y la solidaridad, que ya lo hablamos en la página anterior. Ahora, hay un elemento importante que a veces se olvida, que son los modelos mentales, que son las creencias. Si yo tengo un concepto de que con menos hacer más, y eso para toda la organización, significa que los presupuestos operacionales no pueden ser abultados en actividades, que no estén desarrollados en el sentido
que tiene hoy la organización, por un lado. Y por otro, es remar todo bajo la misma dirección. Y otro es reducir el costo. ¿Dónde puedo ver yo haciendo un análisis de costos? En cada proceso y puedo reducir. ¿Ok? No eliminar, reducir. Orientación del fortalecimiento y competencia blanda. Bueno, traer un equipo es fundamental. Capacidad de asumir los cambios. Lo que pasa es que todas estas que están viendo ustedes es la que se decía que se debían de tener para este siglo. Y todavía seguimos nombrando. Entonces la pregunta es, ¿las tenemos o no las tenemos? ¿Lo estamos formando o no estamos formando? Por eso te dije al comienzo, hay empresas que han hecho cosas importantes y las mantienen, y hay empresas que hoy tienen que correr más, que estarían en lo urgente, porque no hicieron lo que tenían que haber hecho hace unos años atrás. Entonces, hay dos tipos de empresas en este momento. Los que están preparados para una situación compleja y los que no están preparados para una situación compleja. Entonces, ¿qué hay que hacer? Los que están preparados para una situación compleja es fortalecer lo que están haciendo bien, mejorarla totalmente, y los que no están preparados, pues tienen que correr un poquito más para que esa velocidad le permita llegar a su destino. ¿Seguimos? Bueno, el teletrabajo. El trabajo se ha convertido en una moda para algunos. Para mí es una tendencia, pero siempre y cuando se hace un análisis de procesos, de ver qué parte de ese proceso yo puedo hacer que la gente esté en su casa. Pero no porque esté en su casa, porque en ese momento es un horario de su casa. Si yo hago un análisis bastante exhaustivo, o sea, y profundo, me va a permitir a mí inclusive tener un tipo de definición de las relaciones del hombre teletrabajo con otro teletrabajo, porque al final todo lo que nosotros hacemos tiene una relación, sea como insumo o como producto para otro puesto de trabajo. Las reglas de gobernabilidad son importantes, porque si vas a trabajar en tu casa, tiene que estar definido que es un horario de la empresa y tiene que haber una relación clara entre a quién reporto, a quién no reporto, la información que me dan, si la información que me dan me está dando una data que es confiable o no es confiable. Esto es muy importante para que no haya retrabajo, no teletrabajo, sino retrabajo. Porque si la persona del proceso A me da una información que no es confiable, pues esa persona que me está dando esa información, lamentablemente me va a generar problemas en cuanto a mi producto, porque ese producto va a estar viciado y para un tercer trabajador, al final los resultados no son confiables. Tiene que tener claro las relaciones con los proveedores, con los clientes. Tiene que tener claro las agendas con esos clientes, con esos proveedores, etc. Otra cosa muy importante son las conductas de entrada. Hay empresas que se han dedicado a formar trabajo en equipo, por eso les decía a ustedes, el trabajo importante. Han formado un trabajo en equipo dentro de la empresa, porque traslada la conducta de un contexto a otro. Gente con apertura, gente que entiende que la información que me pide no es porque me lo pide en seno, sino porque el proceso me lo pide. Es decir, no se personaliza. Uno de los grandes problemas es cuando personalizamos la información. Es que fulano me lo está pidiendo. No, no me lo está pidiendo. Es el proceso que te lo está pidiendo. Entonces a veces hay que llamar al jefe para que el jefe le diga al fulano B, que B le pase la información A, y eso son unas discusiones que se pierde un tiempo. Bueno, y ustedes saben de qué estoy hablando. Determinar los protocolos de logística, de recursos, de seguridad informática. Vamos a empezar por el último. Tiene que haber protocolos, porque en las casas, que son, que pueden ser apartamentos, pueden ser villas, o pueden ser chalet, o lo que ustedes quieran, hay gente que se conecta también de internet, de los apartamentos. Y tiene que haber un sistema de seguridad que no permita eso y que permita la data estar segura, porque es información confidencial de la empresa, por un lado. Y tiene que haber buenos backups, y tiene que haber un sistema de mantenimiento de los equipos. Recursos, ¿qué recursos le voy yo a darle a la empresa al trabajador o qué recursos tiene el trabajador para la empresa? ¿Qué pasa? ¿Trabaja con el equipo de él, con el equipo de la empresa? ¿Cómo se le hace mantenimiento? ¿Cómo no se le hace? ¿Cuáles son las claves? Etcétera. Y la logística misma, ¿dónde lo va a hacer? No lo puede hacer en el cuarto del niño, si el niño bebé. Se requiere un cuarto o un sitio que permita poderse dedicar al trabajo que está haciendo. Y estos protocolos no se hacen, simplemente fue una buena experiencia de vacaciones, para decirlo que fue una época de vacaciones, que no fue porque fue una situación muy compleja a nivel de vida, pero bueno, yo creo que si somos un poco inteligentes, aprendemos de esta experiencia y la vamos mejorando. Bien.
Y ya estamos ya en la última, donde yo he creído que con una sola lámina, si a mí los directores del CEOP me preguntan qué daría, es la única lámina que yo presentaría. La primera parte, el virus, cómo me afecta a la persona, que es una variable serendipity. ¿Por qué? Porque la variable virus, el coronavirus no vino a afectar a la empresa. Lo que vino a afectar fue a la persona. Y por lo tanto la persona me afecta a la empresa. Es decir, la relación de la variable persona-empresa vino a variable interviniente, que en este caso es el coronavirus, y me afectó. ¿Y qué me afectó? Mi propia naturaleza. Mi sentido gregario, el concepto del contacto, el sentido de la confianza. Y que me generó dos tipos de conductas que he visto: la que es egoísta, la que es reactiva, la que es iluminada, la que es altruista y la que es proactiva. Y que eso me está generando una partitura vigente, una nueva partitura, donde está la ética, anticipada y visión realista. Y hay dos resultados: tener más incertidumbre o menos estabilidad. Pero a la persona, en este caso, me afecta a la empresa. Y aquí en el lado izquierdo hay uno distinto. Hay dos tipos de empresas fundamentales que están en los extremos. Las que tienen rigidez operacional, como una petroquímica, una petrolera, una siderúrgica, una empresa de automóviles, una empresa de trenes, etcétera, como también tenemos otras como Amazon, por ejemplo, que es una flexibilidad operacional, que tiene más flexibilidad. ¿Ok? Entonces tenemos unas que mejoran los procesos y hay otras que están innovando continuamente. Hay unas que tienen la propuesta de valor definida y hay unas que continuamente pueden cambiar su propuesta de valor dentro de su sentido organizacional. Hay unos que tienen tecnología dura y hay otros que tienen tecnología blanda. Bueno, esas son esas dos realidades. Ahora bien, esa empresa tiene tamaño, naturaleza, complejidad, mercado organizacional. Ahora, ¿qué debemos hacer? Bueno, para mí sería liderazgo gerencial, organización, proceso, comunicación y conducta, porque de ahí te desprendes todos. ¿Y cuál es el gran motivo? Ser más sostenible, tener más supervivencia y tener mayor rentabilidad. Ahora bien, y al final, bueno, muchas gracias. Y he intentado explicar más o menos cómo yo visualizo la situación o cómo resolverla. Ahí tienen mi mail, ahí tienen mis redes sociales, cualquier cosa estoy a la orden. Bueno, y vamos entonces a la pregunta y creo que estamos bien de tiempo. Entonces vamos a ver aquí, vamos a ver, de Orlando aquí, vamos a ver. Voy a subir. Bienvenido a todos, buenas noches desde Italia, ¿vale? Patricia, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, de México, Perú, ok, sí, buenas tardes, Salvador, ok, Arturo, hay varias ventanas además de la tuya, no puedo visualizar correctamente la presentación. Ay, buenas tardes, a ver si espero que se haya quitado. En Colombia se está estudiando a modificar los horarios de día, se está estudiando modificar los horarios de día, colocar 3 fases de trabajo, sí, claro. Eso es posible. Tú puedes trabajar con guardias de 24 por 24 horas, de 12 por 12, de 48 por 48, de 7 días por 7 días. Puedes modificarlo de acuerdo. Y entonces lo importante es la flexibilidad, que el sindicato, el patrono y el Estado lleguen a un acuerdo en modificar, sin abusar, los derechos del trabajador y los derechos de la empresa. Idea, si podemos excluir a nuestros trabajadores. Okay. Luis Arturo Celis, aún se está negociando los términos de apertura laboral, estos serán difíciles, el problema mayor se da con transporte público, claro, es que el problema no es el contacto social, el problema es el contacto físico. A lo mejor habrán horarios que comiencen a las 8, comiencen a las 9, comiencen a las 10, comiencen a las 11. Hay mucha creatividad social, hace mucha sinergia, porque ahora, si se resuelve el problema, fíjese bien, el problema con la vacuna resuelve una parte del problema. El problema es que la pandemia ha demostrado muchas organizaciones que tienen problemas estructurales. Y entonces las organizaciones tienen que resolver sus problemas estructurales. Digo, el tema de la conducta es muy importante, claro, en especial en Latinoamérica y en todos los países. Eso no es solamente Latinoamérica, eso es en casi todos los países. La conducta es básico. El problema es que a veces nos orientamos a resultados y no a conducta. Es fácil que mi jefe me diga, esto está malo,
Pero si me explica en qué cosas yo hice bien y qué cosas hice mal y qué cosas regular, seguramente que el impacto hacia mi cambio de conducta es superior a decirme que todo está mal. El correcto de la conducta, yo lo veo en partes medulares, ¿sí? Correcto. Buena parte de Bolivia tiene una inquietud. ¿Es verdad que la pandemia del corona nos ha enseñado que la crisis se viene? Sí, claro, está muy bien. E indudablemente, no es que el virus, sino cualquier crisis me puede generar reinventarme. Normalmente nosotros, los seres humanos, tenemos muchas crisis. La crisis de la adolescencia, la crisis de la infancia, la crisis de la vejez. Yo paso de los 60 y yo me he estado preparando de hace 40 años para la vejez. Porque la vejez es difícil, no es tan fácil ni tan complejo como el otro, sino que es difícil. ¿Por qué? Porque ya no tengo capacidad intelectual, pero yo no tengo la velocidad que tenía cuando jugaba fútbol a los 20 años. Entonces yo tengo que adaptarme y prepararme emocionalmente y físicamente para los cambios. Entonces siempre en los cambios o en la crisis hay oportunidades. ¿Okay? Sigo. Muchos saludos, muchas gracias. Buenas tardes. Ajá, buenas tardes. Ok, Arturo, hay varias ventanas además de la tuya, no deja visualizar correctamente la presentación. Bueno, yo no sé. Colombia se está estudiando modificar los horarios de día, colocar tres fases, se está negociando tal. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Dos personas levantaron la mano. Ajá. Ya voy. Ya, voy a seguir. Interesante el tema. Sí, invertir más. Ajá, aquí no, hay más, aquí más, ya. Dice, tengo la inquietud, no, ok, tengo inquietud, pandemia, sí, baja, hay que bajar, ¿vale? Bajamos, sí, vamos a bajar. No podemos activar, quiere decir que sería, por ejemplo, se debe invertir más en logística. Claro, no invertir más en la logística, es evaluar el proceso del teletrabajo desde el punto de vista de empresa. Porque la persona no va a trabajar en su casa porque va para su casa, sino que hay una ganancia por parte de la empresa como parte del trabajador. Hay que ver qué cosas se puede, o sea, es agarrar esto, es ver en cada uno de estos dedos, si este dedo que está aquí, fíjese bien, si este dedo que está aquí, yo lo saco de la mano, pues pierdo la capacidad de agarre de la mano. Entonces no lo puedo usar. O este. Entonces la mano en este caso no puede ser teletrabajo. Ahora, si hay un proceso que sí me permite que uno de mis elementos salga, pero no hay ningún problema. Ok. Bueno, sí, entrando a las 8, otro a las 3 y a las 7. Claro, va cambiando los horarios, de acuerdo a la actividad operacional. En Perú, el sector de construcción, proyectos, recomendaría realizar el protocolo. Claro, todo protocolo tiene que hacerse. En este momento hay que revisar el proceso de seguridad industrial, el proceso de darle las condiciones a los trabajadores y sobre todo cómo manejar esas relaciones. Fíjate bien, el problema del teletrabajo decía un artículo que generaba, hay un señor que decía que había un problema de frustración porque la persona estaba sola. Bueno, tú puedes generar un plan de que cada 15 días o 30 días al mes se reúnan todas las personas de este trabajo para que se conozcan, conversen cuáles son las habilidades, las fortalezas, cuál fue su experiencia, y eso es válido. Eh, Debemos aprender a convivir, sí, por supuesto. Debemos aprender a convivir con la nueva epidemia. Eso es. Lo que no invitamos en movilidad o vestimenta, lo invertiremos en mejorar nuestra colectividad de la casa. Bueno, eso puede ser. O sea, yo estoy de acuerdo en que a lo mejor hay un gasto de la persona en el trabajo, pero yo me acuerdo que hace muchos años, hace 30, 40 años, cuando estamos hablando de la rotación y los últimos en América Latina, había propuestas para que la gente manejara uniforme para que la gente gastara menos. Es decir, que la empresa de uniforme así gastará menos. Al final hay que ver cuáles son los gastos directos e indirectos, tanto del trabajador como del empresario. ¿Okay? Buenas tardes, gracias por el tema. Vamos a ver. La empresa, ¿cómo para reducir costos de adaptación?
para reestructurar las empresas empresariales hay que recurrir a altos costos. Mira, depende. Primero los costos, hay costos fijos y costos, o sea, costo directo y costo indirecto, para que lo hablemos un poco de eso. Indudablemente que todo proceso tiene acciones de desarrollo que implica una inversión, porque si hay que verlo todo como inversión, porque si lo ves como gasto, entonces es difícil manejar. Tú tienes que invertir en una organización desde todo el punto de vista, desde el proceso, del concepto como negocio, hasta las conductas del trabajador. Lo que pasa es que todas esas cosas que se ven en los libros y que vamos a los posgrados, que es muy importante de paso, y te invito a que hagan posgrado y para que se mantengan actualizados, y porque así te va a generar también situaciones de pensamiento, porque uno de los grandes problemas es que a veces no hay tanta reflexión como debe haber en estos momentos. Sector de la construcción ya está, movilidad de la vestimenta, ya. Bueno, en caso de la escuela, el tipo de movilidad, espacios virtuales. Bueno, ese es otro problema. A veces hay problemas con las escuelas académicas, sobre todo a nivel de los muchachos y los jóvenes, donde hay personas que no tienen computadora. Entonces hay que ver cómo pueden lograr que esos muchachos tengan computadora para hacer escuelas virtuales, por ejemplo. Toda una disciplina de cambio es correcto, es buena la práctica tomar teletrabajo como estilo de trabajo, siempre y cuando lo permita la empresa. El teletrabajo no puede ser una moda, es una necesidad real. Todo muy bien hasta que la pandemia se usa para disfrazar otras situaciones. ¿Qué hacer? Bueno, hay un concepto, y yo le voy a decir algo, la pregunta va hacia un artículo que escribí hace poco, que es el papel de los recursos humanos. El papel de los recursos humanos en la historia es protagonista. La generación del 40, cuando las mujeres en Estados Unidos ayudaron a las fábricas para utilizar todo el sistema bélico que los Estados Unidos se enfrentó aquí en Europa, por ejemplo. Tú tienes ejemplo ahorita de todos los sanitarios a nivel del mundo, cómo se enfrentaron. Así podemos dar muchos ejemplos de los recursos humanos. Si hay empresas que están utilizando esta situación para tomar acciones, realmente, como decía nuestro amigo Henry Ford, dice que el éxito en el mundo no es lo que el mundo me da, sino lo que yo doy al mundo. Y que el negocio, de paso, es rentable, pero no es rentable porque me da más dinero, sino porque yo aporto más a la sociedad. Que depende de la concepción que tenga el empresario o el emprendedor. No todo costo de transformación lo puede asumir el empleador. Debe ser que, claro, indudablemente, no todo puede ser por el empleador, por el patrono, también es por el trabajador. Ahora, si la empresa tiene conceptos de automejoramiento, autodesarrollo, ¿vale? Y si no lo tiene como filosofía, pues yo me lo genero. Hay un libro de muchos años, de los 70, que dice que la gente llega a la incompetencia. Bueno, yo lo leí en el año 1974. Yo tendría 24 años, 23 años. Y a mí me llamó la atención, porque hay un párrafo en negrito que dice, para que no llegue incompetente, actualícese. Bueno, yo tengo, tengo 65 y me actualizo bastante y siempre estoy buscando mejorar y aprender y preguntar. Bueno, la única forma que la persona puede ser trascendente es la medida que cultive su espíritu y su saber. Bueno, seguimos. El lugar de la informalidad alcanza el 70% de la actividad económica. Bueno, gran parte de los mercados laborales tenemos casi entre un 48 y 50% economía formal, el resto es economía informal. Eso genera grandes problemas, pero yo le apuesto, y yo quiero que algunos, y que esto puede ser hasta un tema de tesis grado doctoral, es que la mayoría de los países no utilizan una planificación de recursos humanos. Fíjate, planificación de recursos humanos más. Aquí hay mucho empleo y mucho subempleo y mucho desempleo, porque lamentablemente, y lo voy a decir categóricamente, lamentablemente, no hay una planificación de reconvertir competencias que tiene una persona y hacerlo. Yo tengo una experiencia, porque trabajé 40 años, casi 30 y tantos años en la industria petrolera venezolana, que nosotros, un ingeniero industrial, se convertía en geólogo. Tú puedes reconvertir a la gente, porque la gente, y más ahorita esta generación, que está mucho más formada que la mía,
le va a permitir, porque tiene las competencias y las habilidades y la destreza, la aptitud con P para aprender. Lo que hay que ayudar es la actitud con C. ¿Okay? La reapertura económica de México, se están tomando muchas medidas de seguridad. Bueno, sí, es verdad. O sea, tú tienes que asumir un rol protagónico como ciudadano en caso de México, de cualquier parte del país, certificarte tu curso de seguridad alimentaria. Fíjese el problema de seguridad alimentaria, que es un elemento importantísimo. En este momento, si la gente no tiene formación en seguridad alimentaria, también podría tener unos grandes problemas de ciertas pandemias que se podían generar. Gestión, bueno, buenas tardes Arturo, escribo de Argentina, seguramente está informado sobre la política impositiva sobre el sector privado, considero que el virus vino para quedarse en la forma operacional de la empresa. Independientemente de la aparición de una vacuna, estamos ante una nueva fase de organización. El intervencionismo del Estado creo que es un desafío de la empresa, pero es que el problema del Estado es que no ha entendido que el Estado debe ser un servidor para la sociedad. El Estado no puede ser patrono. El problema es que en América Latina, como usted está escribiendo, es Estado patrón, Estado empresario. Muchas veces porque la empresa privada no es tan fuerte como para poder asumir por capital de trabajo, en el caso venezolano, en el caso México, Brasil, la industria petrolera, por un lado, y por otro lado, es porque el Estado quiere asumir, porque negocios que dan mucha rentabilidad, sobre todo aquellos negocios en América Latina que son de materias primas. ¿No? Los informales tienen que aprender a ser formales. Claro, hay un problema muy grave en la informalidad. En la informalidad es el problema de la disciplina, es el problema de la responsabilidad, es el problema de la rendición de cuentas, es la gobernabilidad. Esto no solamente también para los informales, sino para los formales. Yo he tenido en los últimos 20 años, he estado como consultor y he observado situaciones donde en empresas formales que yo consideraba que tenían que tener una cultura organizacional pulcra, para decirlo de una forma, pues he visto comportamientos disfuncionales que a lo mejor trabajadores de la economía informal son más formales que los que son formales. Y creo que esto contesta un poco la pregunta. ¿Qué pasaría si no se implementan todas las medidas de seguridad y protección? Mira, si no, bueno, si no empleamos nosotros un concepto de prevención, porque la palabra prevenir es un verbo, como atender, mantener, prevenir y anticipar. Estas son las 4 competencias que yo me dedico a formar. En estas 4, no quiero más. Solamente con estas yo ya tengo el 80%. No es prevenir, prevenir desde el punto de vista emocional, prevenir desde el punto de vista físico, prevenir desde el punto de vista económico, prevenir desde el punto de vista de seguridad de la empresa, prevenir en todo el concepto. El problema es que nosotros debíamos orientarnos en establecer sencillo las cosas. Y sencillo, que todavía tengo 5 minutos, y voy a poner ejemplo, muy fácil. Si ustedes ahora sacan en este momento, o yo saco, esta es mi tarjeta de crédito, imagínense, y lo coloco en un cajero, y pido 20 euros, y me lo da, esto que está aquí es un trabajo sencillo, o sea, meto la tarjeta, pongo la clave, digo 20 euros y me lo da. ¿Qué complejidad tiene atrás para poder desarrollar, para que no se equivoque el sistema, para que me lo saque de mi cuenta de ahorro? Bueno, hay que hacer las cosas sencillas, no complejas. Y los que trabajamos en la parte gerencial y en la parte de recursos humanos y en la parte de mismo de finanzas y de asuntos públicos y etcétera, hablar más sencillo para los que trabajan en lo medular. Es decir, para los que trabajan en la parte de producción o la parte de comercialización. Porque si yo hablara de ingeniería conceptual, básico detalle, o de nichos o de mercado, o sea, si utilizan sus conceptos, su forma de hablar diario con nosotros, tampoco entenderíamos. Entonces, tenemos que establecer unas relaciones sencillas, nutritivas y basadas en la confianza. La corrupción nace desde la ciudadanía, en la política, sea su... Mira, en la década de los 80, grandes empresas gastaron un dineral para eliminar el problema de la corrupción. ¿Y la corrupción cómo se elimina? Teniendo claros unos conceptos como la gobernabilidad, la rendición de cuentas
el concepto de control interno y sentir que la cosa pública, privada, pública o privada que se te delega, tú eres responsable de ella. Fíjate bien, si lo tienes claro en tu marco organizacional, porque una empresa nutritiva, que nadie tiene que estar llevándose lo que no es de él. Y comienza como en la escuela, cuando uno se robaba o se quitaba un bolígrafo, ¿verdad? Y venía el papá y decía, mira, ¿y ese bolígrafo de quién es? No, no, es de un vecino, de un compañero. Y venía el papá o la mamá, iba al colegio y entregaba puntas o lo que sea, o el bolígrafo. ¿Cuál es el factor humano más importante y primordial para adaptarse y gestionar? El factor humano más importante y primordial para adaptarse y gestionar el cambio a la normalidad es el concepto de persona. Y ahí eso se da para otra conferencia. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, por todo el esfuerzo que COP ha desarrollado y creo que he intentado aportar mis conocimientos para que ustedes profundicen y mejoren más su desarrollo profesional.